Gracias, hermanos. Entonces, vamos a iniciar con lo que es la palabra del Señor. Yo puse un tema para los que pudieron escuchar el anuncio o verlo en las redes, que se llama Necesitas nacer de nuevo. Aunque podríamos volverlo una pregunta: ¿necesitas nacer de nuevo? Y la verdad que esto es algo, fíjese, hermanos, que esto es algo, este mensaje, esa palabra es característico del mensaje evangélico. Desde el siglo XVII y siglo XVIII, la iglesia evangélica se ha caracterizado por predicar ese mensaje del nuevo nacimiento. Muy diferente, muy distinto a lo que otras denominaciones cristianas lo tienen. Por ejemplo, la Iglesia Católica, ellos creen que el nuevo nacimiento se realiza con el bautismo. Creo que lo mismo la Iglesia Luterana y otras iglesias tienen una doctrina distinta. Pero lo que es la Iglesia Evangélica, creemos y predicamos que el nuevo nacimiento se realiza cuando la persona reconoce su pecado, confiesa su pecado a Dios, se arrepiente de su pecado y confía en Jesucristo como el único quien puede perdonar sus pecados y darle la vida eterna. Este es el mensaje evangélico realmente, este es el mensaje del Evangelio. Evangelio no significa otra cosa que buenas nuevas, buenas noticias. Así que estas son las buenas noticias que nosotros predicamos. Las buenas noticias de salvación que tiene Cristo Jesús para todo aquel. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que vamos a leer lo que son las Escrituras, vamos a leer lo que es la palabra del Señor en el Evangelio según Juan, no San Juan. Creo que lo más correcto es el Evangelio de Juan. San Juan no. ¿Por qué creo que no es lo correcto? Porque Jesús nunca le llamó San Juan, ni San Pedro, ni San Mateo. Jesús le dijo a Pedro: Simón, desde hoy serás Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, le dijo. No le dijo San Pedro, ¿verdad? Le dijo Pedro. Entonces, bueno, si alguien quiere llamarle San Juan, San Mateo, San Lucas, bueno, no hay problema, ¿verdad? Pero creo que es lo más correcto. San Juan capítulo 3, pasaje muy conocido, pero muy precioso, San Juan capítulo 3, Jesús y Nicodemo. Leo la palabra del Señor que dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y siempre nos sorprendemos y nos admiramos de las respuestas de nuestro Señor. Nicodemo se acerca a Jesús. Yo no sé, pero yo creo que Nicodemo quizás quería hacerle una pregunta al maestro. Tenía alguna necesidad. Y él se presenta como introduciéndose y diciéndole: Rabí, maestro, yo sé que has venido de Dios. Yo no sé, es como cuando alguien se acerca al pastor con una duda. Se acerca a su pastor y le dice: pastor, yo sé que usted sabe mucho de la palabra de Dios. Pastor, yo sé que Dios lo ha usado. Pastor, yo sé que Dios le escucha a usted. Pastor, yo sé, pero algo quiere, ¿verdad? O sea, alguna necesidad le quiere decir, pero se introduce de esa manera. Yo creo que Nicodemo algo le iba a preguntar a Jesús, alguna necesidad le iba a preguntar, no sé, ¿verdad? Al pastor no sé con qué motivo se le han acercado para hablarle, ¿verdad? Tal vez para venderle algo,
o para prestarle dinero, o no sé, ¿verdad? Pero Nicodemo se acerca a Jesús con una duda, con una pregunta, y se introduce diciéndole: maestro, yo sé que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Hace una declaración tremenda, sabiendo de que Jesús era un maestro enviado por Dios, ¿verdad? No era un falso profeta, no era como otros fariseos podían decir de Jesús, sino que Nicodemo lo reconocía como un hombre, un maestro enviado por Dios, que hacía señales que lo respaldaban, que Dios lo había enviado. Pero Jesús va más allá. Jesús apunta al corazón. Y siempre vemos en la palabra que Jesús apunta al corazón. Y antes que Nicodemo pueda proseguir, Jesús le dice: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y si nos damos cuenta en la Escritura, Jesús siempre enseñaba acerca de esto. El propósito de Jesús obviamente era revelar el reino de Dios. Cuando Él comienza su ministerio, dice que Él comienza predicando: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y a Nicodemo le dice: el que no nace de nuevo no puede entrar, no puede ver el reino de Dios. Ahí lo para y llega al corazón de Nicodemo. Y Nicodemo viene y le responde. Le hace una pregunta que nos suena algo ingenua. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Suena ingenua la pregunta, pero quizás no. Nicodemo está siendo sincero. Nicodemo está siendo sincero con Jesús. Jesús le habla de un nuevo nacimiento. Entonces creo que Nicodemo es como que le dijera a Jesús: quiero saber más. Jesús, quiero que me lo expliques de una mejor manera. Jesús, maestro. Nicodemo no era ningún ignorante, Nicodemo no era ningún iletrado, Nicodemo era un fariseo, Nicodemo era un maestro. A él le llamaban maestro, a Nicodemo. Entonces, Nicodemo era un hombre preparado, pero le hace una pregunta para que Jesucristo le explique más, le amplíe lo que le estaba diciendo en ese momento. Entonces, Jesús viene y le responde: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Jesús le explica entonces lo que es el renacimiento, lo que es la regeneración, lo que nosotros le llamamos la conversión. Todo esto es a lo que nosotros le llamamos el nuevo nacimiento. Es cuando el ser humano puede tener un encuentro con Dios y su espíritu que está muerto renace. Y su espíritu que está muerto, porque dice la Escritura que todo el ser humano está muerto en sus delitos y pecados. Entonces el hombre necesita renacer. Todo ser humano necesita que Dios le dé ese nuevo nacimiento para que pueda tener comunión con Dios, pueda ser reconciliado con Dios. Es decir, el hombre es incapaz de acercarse a Dios. El hombre no puede por sí solo acercarse a Dios. ¿Por qué?
porque existe una enorme división entre el hombre y Dios. Es un abismo que existe en medio, donde está el ser humano y donde está Dios. El hombre es incapaz entonces de acercarse a Dios porque lo divide su pecado. Entonces es necesario un milagro de Dios para que el hombre pueda tener comunión con Dios. Es necesario que suceda algo, a lo que Jesús viene y dice, porque Jesucristo vino a reconciliar a los hombres con Dios. Y eso es lo que Juan nos está expresando en este evangelio, y nos presenta a Jesucristo como este hombre, como el enviado de Dios, el Hijo de Dios, que vino a darnos vida eterna. Recordemos más adelante que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Y en Juan 10:10 dice también, el ladrón no viene sino para robar, para matar, para destruir, mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y en el capítulo 20, lo voy a leer acá en la escritura, en el capítulo 20, verso 31, dice, pero estas se han escrito, está hablando de las palabras de este libro, de este evangelio de Juan, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces ese es el mensaje de esta carta, que podamos tener vida en su nombre. Entonces esto es lo que está hablando Jesucristo con Nicodemo, acerca de este renacimiento, acerca de esta conversión que el hombre debe de tener para acercarse a Dios. Entonces sigue diciendo, voy a terminar de leer el pasaje. Respondiendo Jesús, entonces Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede ser? Realmente era una pregunta, es una gran pregunta. Es una gran pregunta. A este punto, es una gran pregunta que hace Nicodemo. Le dice, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puedo yo nacer de nuevo? ¿Cómo puede alguien ser renacido? ¿Cómo un ser humano puede ser reconciliado con Dios? ¿Cómo es que sucede esa conversión? Porque a veces cuando conocemos al Señor, no nos explicamos por qué otras personas no le buscan igual, no le aman igual, como que no pueden ver las cosas que nosotros vemos. Como que si tuvieran un velo en sus ojos y no pudieran ver lo que el Señor ha hecho por sus vidas. ¿Cómo puede hacerse esto? Porque realmente, y la Escritura así lo dice, que el enemigo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Es decir, hay muchos que están en tinieblas, siguen en tinieblas, y no les ha resplandecido la luz del Evangelio porque el enemigo ha cegado su entendimiento. Es necesario que ese velo les sea quitado, es necesario que sean iluminados para que puedan conocer la verdad del Evangelio, conocer la verdad de Dios, conocer a Jesucristo, tener un encuentro con Jesucristo, conocer cómo Él puede perdonar nuestros pecados, darnos vida eterna, hacer de Jesucristo nuestro Dios, nuestro Señor, poder caminar con Él, andar con Él y tener la esperanza de que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús y que Él nos da la vida eterna. Es algo glorioso, pero ¿cómo puede hacerse eso? ¿Cómo puede hacerse esto? Y Jesús le dice a Nicodemo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto?
¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Oh, Nicodemo. Maestro de Israel, fariseo, cuánto había estudiado la ley, cuánto había estudiado las escrituras, cuánto conocimiento, cuántos discípulos había él formado, cuántos años había vivido, cuántos años tendría Nicodemo. ¿Era un joven? ¿Era un adulto mayor? ¿O era un anciano? ¿Tendría 60 años quizás, 70? Era un maestro de Israel de mucho estudio, de mucha preparación, pero no sabía esto. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, le dice el Señor, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Tenemos en estos días mucho evangelio, mucha predicación. Hay predicación por todos lados. Gracias a Dios, muchas iglesias ya estamos teniendo cultos presenciales. Es una situación difícil la que se está viviendo, no solo en Guatemala, en el mundo, con toda esta situación de la pandemia y muchas restricciones, pero se ha predicado el evangelio. No se ha dejado de predicar el evangelio, como en esta ocasión por este medio. Hay palabra de Dios. Mucha gente tiene la Biblia en su casa. Hay mensajes por la televisión. Hay mensajes en la calle. Ustedes van pasando por un parque y es, en Guatemala por lo menos, bastante común escuchar a un predicador en la calle. Para los que viajamos en bus cotidianamente, es bastante común. Bueno, con las restricciones ahora tal vez un poco más difícil, pero hablando de tiempo normal, bastante común que se suba alguien a predicar el evangelio. Bastante común. Hay mucha predicación de la palabra de Dios. Pero muchas veces lo que hacemos es criticar. Se sube el predicador al bus y lo que hacemos es criticarlo. Ver cuántos errores está cometiendo. Mírenlo cómo viene vestido. Mírenlo cómo habla. Y a veces nosotros los cristianos, yo hacía eso. Yo hacía esto. Yo decía, Señor, mira lo que está diciendo este hombre. Está predicando cosas erróneas. Está desviándose. No todos, algunos. Está desviándose. ¿Qué es lo que está hablando este hermano? ¿Qué es lo que está hablando esta hermana? Criticando, pero a la vez me decía una voz en lo interior, ¿y por qué no lo haces tú? ¿Y por qué no te parás y predicas? Fácil es criticar al que está predicando. Fácil es señalar los errores de lo que lo están haciendo. Fácil es criticarlos. Pero no lo hacemos, mírenlo, decimos. Y tiene mal testimonio y predica. Y usted que tiene buen testimonio, ¿por qué no lo hace? En fin, y muchos no predican porque se sienten que no están preparados. Bueno, preparémonos. No predico porque bueno, la verdad es que no siento que tengo un testimonio al 100%. Entonces no me siento digno de predicar. ¿Y quién es digno de predicar? ¿Realmente quién merece predicar? Somos hombres falibles. Todavía pecamos. Miren, yo tengo 31 tranatada de años de ser cristiano. Eso quiere decir
que tengo más años de ser cristiano que de no serlo. Y eso quiere decir también que he pecado más siendo cristiano que cuando no era cristiano. Ay, hermano, lo que está diciendo. Y todavía sí se anima a predicar. Miren, fallamos, pero la palabra de Dios dice que si hemos pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. Entonces a mí no me va a votar el diablo. Aunque yo cometa un error, aunque yo falle, aunque yo peque. Porque mi confianza está en mi abogado, en Jesucristo. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y 7 veces cae justo y 7 veces lo levantará Jehová. Entonces no hay excusa. Realmente no tenemos excusa. ¿Por qué? Porque hay necesidad de predicar el Evangelio, porque las almas se están perdiendo. Es necesario predicar el Evangelio, predicar la palabra de Dios, porque hoy por hoy mueren 150,000 personas en el mundo. Hoy murieron 150,000 personas, y ¿cuántas de ellas tienen a Cristo y cuántas de ellas no? Nosotros tenemos que predicar el Evangelio, nosotros tenemos que proclamar este mensaje de Evangelio. Todos somos responsables de predicar la palabra que nos ha sido dada, de compartir el testimonio que nos ha sido dado, de compartir esto que se nos dio. Por gracia hemos recibido y por gracia lo vamos a dar. Vamos a predicar no porque seamos santos, no porque seamos perfectos, no porque seamos iluminados. Sí, lo que sucede es que la religión tradicional nos enseñó que los portadores de la palabra de Dios eran hombres que tenían un llamamiento especial, una consagración especial, de tal grado que eran hombres muy santificados, que se encerraban en conventos y se dedicaban enteramente solo para estar no hacían otra cosa más que estar ahí metidos. Y por lo tanto cualquier ciudadano común pues no era ni capaz ni digno de entender e interpretar las Escrituras. Así que reservaron la palabra de Dios para cierto grupo exclusivo, solo ciertas personas con ciertas características, porque solo ellos eran capaces de entender la Escritura y ya pues ellos eran responsables de enseñárselas al pueblo. Por lo que la palabra de Dios no estaba al alcance de cualquier ser humano, sino que solamente era exclusivo de ciertos hombres, los cuales eran los que se dedicaban a escudriñar profundamente las Escrituras y eran los únicos capaces de entenderla y de poderla trasladar al pueblo. Entonces vienen nuestros días y muchos tenemos todavía esa mentalidad. Y estamos esperando de que venga el pastor, aún los evangélicos, a explicarnos la Escritura, a enseñarnos. Y si no está el pastor, pues no la podemos ni leer porque necesitamos de alguien que no. Y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas, nos va a revelar todas las cosas porque Él conoce lo profundo de Dios. Y esto es algo que hemos recibido en el nuevo nacimiento, cuando hemos renacido y hemos conocido al Señor. ¿Te es necesario nacer de nuevo? ¿Ya naciste de nuevo? Hermano, ¿cómo sé si ya nací de nuevo? ¿Cómo puedo saber si ya nací de nuevo? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo puede hacerse esto? Realmente, mis hermanos, el nuevo nacimiento es un milagro de Dios, en primer lugar. Es algo que Dios hace en el ser humano. Es el milagro más grande que puede hacer Dios, mucho más grande que sanar unos ojos, mucho más grande que hacer caminar al paralítico, un milagro mucho más grande que cualquier sanidad física. Es el milagro del nuevo nacimiento. Es mucho más grande.
pero es algo que Dios hace. Hay una anécdota, una historia que contó alguna vez un hombre que dice que su niña, cuando vio a su niña pequeña, una niña de aproximadamente unos 4 años, dice que estaba en el jardín destrozando las flores, destrozando las rosas. Cuando el padre ve que la niña hace eso, se alarma y le dice: nena, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás destruyendo el jardín? ¿Por qué estás destruyendo las rosas, las flores? ¿Qué estás haciendo? Y le dice: papi, es que estoy ayudando a Dios a hacer una flor. La nena simplemente estaba abriendo los botones, porque le estaba ayudando a Dios a hacer una flor. Entonces, ay, hermanos, qué tremendo es esto. Porque no podemos ayudar a Dios a hacer lo que solamente Él puede hacer. De la misma forma como no podemos abrir un botón para convertirla en flor, porque en su tiempo el botón va a florecer. Los hermanos que tienen jardín, las hermanas que les gustan las flores, entienden bien esto. De pronto están los botoncitos, ay, qué lindos los botoncitos, y una mañana, ¡pum!, florece. ¡Wow!, qué lindas flores, floreció. A mi manera de entenderlo, es lo mismo con el nuevo nacimiento. Es algo que en un momento brota. Es como la semilla que cae en la tierra, la semilla que es sembrada. Es una semilla. Y de pronto brota, en su tiempo brota. Por eso es que la palabra de Dios también es comparada con una semilla. La palabra de Dios es una semilla que es sembrada en el corazón. Pero la semilla que es la palabra de Dios puede caer en una buena tierra, ¿se acuerdan de esa parábola? O puede caer entre espinos, entre piedras, o incluso junto al camino, que es un terreno totalmente duro, y por supuesto ahí no va a brotar la semilla. Al contrario, la van a robar, los pajaritos van a ir y se van a comer esa semilla. Así es como obra la palabra de Dios en nuestro corazón. En mi vida hubo un tiempo que alguien me predicó la palabra de Dios. Muchas veces asistía a la iglesia y escuchaba la palabra de Dios. En 2 ocasiones recuerdo que se acercó en la calle gente desconocida, aún siendo yo un niño, para hablarme la palabra de Dios, para sembrar esa semilla. Y en ese momento, pues, esa semilla no brotó. Pero llegó el tiempo en que esa semilla dio fruto. Y fue un momento donde yo no me lo explico, nadie me invitó, nadie me forzó, nadie me insistió, nadie estuvo diciéndome: acepta a Cristo, acepta a Cristo, acepta a Cristo, levanta la mano, entregate. Sino que fue algo que brotó, fue algo que nació en ese momento. Fue un encuentro con Dios, y yo solamente hoy sé certeramente que en mí se realizó ese milagro que Dios hizo, que fue el nuevo nacimiento. La semilla fue sembrada mucho tiempo antes, pero llegó el momento en que tenía que brotar. Y yo no sé ustedes, hermanos, si pueden decir lo mismo. Hemos escuchado muchos testimonios de la misma forma. Algunos tuvieron una madre que estuvo orando por tu vida y no hacías caso. Pero te sorprendes ahora cómo en un momento dijiste: wow, hoy lo entiendo. Hoy lo veo, Señor, hoy puedo entender lo que me decían, lo que me predicaban. Hoy puedo entender lo que me decía mi mamá, hoy puedo entender lo que me decía mi hermano, mi hermana, mi amigo, aquellos que te predicaban, que oraban por tu vida. De pronto, ¡boom! Y es como dijo Job por ahí en los capítulos finales. Llegó un momento en que él dijo: de oídas te había oído, mas ahora
mis ojos te ven. Es una experiencia preciosa cuando podemos ver y entender que hemos visto al Señor. ¿Cómo sé que he visto al Señor? ¿Cómo sé que he conocido y que he tenido un encuentro con Él? Podemos ver en las Escrituras el impacto que tiene en el hombre el tener un encuentro con Dios. Les quiero mencionar solamente tal vez un par de casos. Saulo de Tarso, cuando va camino de Damasco, tiene una experiencia más que extraordinaria, algo totalmente sobrenatural, porque el mismo Señor se le presenta a Saulo de Tarso. Y este hombre, Saulo, cae de rodillas, cae postrado, y Jesús le dice, bueno, ¿por qué me persigues? Pero le dice también que es un instrumento útil para el Señor. Entonces es una experiencia que transformó la vida de Saulo, se transforma en el apóstol Pablo y dedica su vida entera a predicar de Jesucristo. De tal modo que Pablo llega a un momento de decir que realmente no puede vivir si no predica a Jesucristo. Es el fin, es el propósito de su vida. Y realmente, hermanos, cuando conocemos al Señor, cuando tenemos un encuentro con Cristo, tenemos que entender de que el resto de nuestra vida la vivimos en Cristo. El lenguaje de señas tiene una seña para la palabra en. Nosotros decimos que estamos en Cristo, y en el lenguaje de señas, vamos a ver ahí. En el lenguaje de señas es esto. En. Y a mí me sorprende eso. Porque nosotros ahora estamos en Cristo. Nuestra vida está en Él. No se trata de que yo camino acá y Jesucristo va acá y Él me acompaña. Suena bonito y en cierta forma es cierto, pero como enseñanza lo digo así. No se trata que van los dos al lado o que Jesucristo va atrás, o como hablamos de seguir a Cristo, entonces sería Jesucristo adelante y nosotros atrás siguiéndole. Sino que no, nuestra vida está en Cristo. Y Pablo vivió en Cristo. Entonces, cuando nacemos de nuevo, hemos dedicado nuestra vida a Jesucristo. Cuando nacemos de nuevo es porque hemos decidido vivir para Cristo. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es que, hermanos, por eso no le tenemos que tener miedo a la muerte. El cristiano, el que está en Cristo, no le tiene que tener temor a la muerte. Nuestra vida está en Cristo, hermanos, y nosotros nos vamos a ir cuando Él quiera. Pablo decía, para mí sería mucho mejor estar en la presencia de Dios, estar gozándome con el Señor, pero hay mucha necesidad acá en la tierra. Entonces, ¿por qué quería estar Pablo en la tierra? ¿Por qué quería Pablo la vida? La quería para vivir en Cristo y en Cristo seguir proclamando el Evangelio, las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Entonces él miraba la necesidad, él miraba las almas y sabía perfectamente que el propósito de Dios era que toda alma viniera al arrepentimiento, que toda alma fuera salva. Entonces Pablo vivía el sueño de Dios. Pablo dejó de vivir sus propios sueños y Pablo comenzó a vivir el sueño de Dios. Y el sueño de Dios es que todo hombre, todo ser humano, toda carne le conozca,
se arrepienta y tenga la vida eterna. Por eso Pablo, que vivía en Cristo, desde que conoció a Cristo, cada minuto, cada día lo vivió en el Señor. Fue Jesucristo quien le dio identidad, fue Jesucristo quien le dio propósito para esta vida. Él dejó sus planes atrás. Él, en lugar de soñar con ser un empresario, él soñaba con predicar. Él tenía profesión, él tenía mucho conocimiento, pero él padeció incluso muchas cosas, dejó su comodidad para unirse al propósito de Jesucristo aquí en la tierra. Él es lo que mucho ser humano necesita. Es que a veces nos preguntamos, Señor, ¿cuál es tu propósito para mi vida? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? Y realmente no es esa la pregunta. La pregunta es simple, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Señor, ¿cuál es tu propósito? Aunque, bueno, creo también que Dios tiene propósitos específicos para cada quien, pero tenemos que entender que Jesucristo es nuestro propósito. Jesucristo es quien nos da identidad. Él es el todo en nuestra vida. O sea, con Cristo ya no tendríamos que estar preguntando, si vivimos en Cristo, ya no tendríamos que estar preguntando, Señor, ¿qué quieres de mí? Si yo ya estoy en Cristo. Señor, yo ya estoy en Él. Solo tengo que conocer su palabra, qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él anhela. Y en la palabra entendemos que Él anhela reconciliar a la humanidad con Dios. Y para eso vino a la tierra. Para eso vino Jesucristo a la tierra. Y como dice Filipenses, Él se despojó a sí mismo, dejó su trono, se hizo hombre. Y siendo hombre, eligió morir. Y no cualquier muerte, sino que eligió ser crucificado por causa nuestra. Él lo dejó todo para venir a cumplir un propósito, para venir a comprarnos del mercado de esclavos donde estamos, de esclavos del pecado donde estamos, y Él vino a comprarnos por medio de su muerte. Por eso es que nosotros fuimos comprados con un gran precio, que es el precio de su sangre, y ahora le pertenecemos a Cristo Jesús. Simplemente nuestro propósito es vivir para Él, vivir para Cristo, vivir para conocerlo, vivir para conocer su palabra, conocer más de Él y obedecerle. Ese es el fin y ese es el propósito de nuestra vida. Y hay muchos jóvenes buscando identidad, hay muchos jóvenes perdidos, buscando ideologías donde sentirse identificados y sentir dignidad y sentir propósito en esta vida. Dios nos dio propósito y Dios nos dio identidad, ¿sí? Y quiere darnos la vida eterna. ¿Qué tenemos que hacer? Renacer, nacer de nuevo. Pero es que esto es algo que Dios hace, pero ¿qué hago yo? Por supuesto que nosotros tenemos que buscarle, arrepentirnos y creer y confiar en Jesucristo. Es el mensaje que Él dio de arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Arrepentimiento, darle la espalda al pecado y confiar plenamente en Jesucristo. Pero es una confianza entera. Como dice un hermano, el hermano Ray Comfort, él pone el ejemplo. ¿De qué manera tenemos que confiar en Cristo Jesús? De la misma manera como un hombre que va a saltar de un avión con paracaídas, confía en su paracaídas. De esa forma tenemos que confiar en Jesucristo. Si un hombre salta de un avión con paracaídas, ¿qué pasa si ese paracaídas no se abre? Ese hombre está confiando enteramente en su paracaídas. Su vida depende de que el paracaídas funcione, de que el paracaídas se abra.
Así que en esta vida nosotros hemos confiado en Jesucristo como nuestro paracaídas y confiamos en que Él es nuestro Salvador y que Él nos da la vida eterna. En Él confiamos enteramente y confiamos por fe, porque también ponemos esa parte de la fe. Confiamos en que Él ha hecho ese milagro en nosotros del nuevo nacimiento. Del nuevo nacimiento. Otro ejemplo, porque les dije 2 ejemplos de cuando una persona tiene un encuentro con Dios, lo tenemos con Isaías. Cuando él tuvo una visión del cielo, Isaías dijo: ay de mí que soy hombre inmundo de labios. Miren, cuando alguien tiene un encuentro con Jesucristo, dicho de una manera como un ejemplo, no puede permanecer de pie. Todos los hombres que tuvieron encuentro en la Biblia con ángeles, que tuvieron encuentros con Dios, cuando miraban algo sorprendente, se arrodillaban. Los ángeles les decían: bueno, levántate, yo solamente soy un servidor. Pero los hombres reconocían lo insignificantes que eran ante un Dios tan grande, tan santo, un Dios perfecto. Isaías, cuando tiene esa visión del cielo, de la gloria de Dios, dice: ay de mí, ay de mí. Y yo me identifico con ese ay de mí, porque estamos hablando que estamos delante de un Dios santo. Y es ese terror que tenía el pueblo de Israel cuando veía que Moisés tenía un encuentro con Dios sobre el monte. Y había una gran nube y habían truenos y era algo terrible, dice la Biblia. Era algo espantoso. Entonces, de ver una gloria tan grande, tan tremenda, los hombres se sentían insignificantes, indignos, pecadores. Y esa es la convicción que trae el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, cuando estamos delante de Él. Por eso dice la Escritura que el Espíritu Santo convencerá al hombre de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque realmente necesitamos el Espíritu de Dios, es una obra de Dios para convencernos de pecado. Alguien puede decir: no, pues yo entiendo que soy pecador, pero ¿sabe el problema? Que como hombres entendemos que somos pecadores, pero comparamos el pecado como que si fuera una imperfección. En la calle, cuando he andado en la calle y he conversado con personas, muchas personas contestan así. Le pregunta a uno: ¿es usted pecador? ¿O te sientes pecador? ¿O crees que eres pecador? ¿O de alguna forma? Y la persona dice: sí, pues claro, pues todos somos pecadores. Nadie es perfecto. Pero ahí uno entiende, es que no estoy preguntando quién es perfecto. Obvio que nadie es perfecto. Pero cuando reconocemos nuestro pecado es distinto. Porque el decir soy pecador porque no soy perfecto es como una excusa. O sea, nuestras imperfecciones es distinto a nuestro pecado. Es decir, Dios no me va a condenar por una imperfección. Una imperfección es mi nariz redonda, que tengo un ojo más grande que otro, que camino algo chueco. Eso es una imperfección. Eso es un defecto. ¿Sí? Pero lo que hago consciente, que puedo evitarlo, pero lo hago, no es una imperfección. Es un pecado, y un pecado por el cual Dios me va a pedir cuentas. Si yo robo, no voy a decir, es que ese es mi defecto. Mi defecto es robar. Ese es mi único defecto. Ese no es un defecto. Ese es un pecado. Y voy a dar cuentas de ese pecado. Si robo y me agarran, entonces
tengo que dar cuentas, tengo que pagar por ese delito, es un delito que cometí. Entonces, si yo hago algo consciente de lo que estoy haciendo, robar, estoy consciente de que es robar. Cualquiera tiene, por eso dice la Biblia que Dios ha escrito la ley en nuestros corazones, porque todos tenemos la conciencia de lo que es bueno y lo que es malo. Diferente es de hombres que han endurecido su conciencia, han cauterizado su conciencia y ya no les duele. Porque como dijo alguien por ahí, el que roba gallinas, cuando roba la primer gallina se siente mal, siente que lo están viendo, que lo van a agarrar, tiene miedo, se chivea, o sea, se chivea, no todos lo entienden, ¿verdad? Ya lo dije, no lo quería decir, ya lo dije, ¿verdad? Se me salió, es un defecto, hermanos. Pero se intimida, no encontré otra palabra, se intimida por robar la primer gallina, ¿verdad? Cuando roba la segunda gallina ya tiene más valor, ¿verdad? Ya dice, hoy me fue más fácil hacerlo, ¿verdad? Cuando roba la tercera dice, ¿por qué no me robé dos? Estaba fácil robarme dos. Ya después hasta invita a sus vecinos a comer caldo de gallina. Es decir, nosotros nos endurece, nuestra conciencia puede endurecerse. Y llega un momento que decimos, sos pecador, sí, pues por ahí me robó un par de gallinas nada más, pero solo eso. Hay otros peores, hay otros que roban bancos, hay otros que matan gente. Eso sí están mal, yo no, ¿verdad? Porque regularmente nuestro propio pecado no lo vemos tan grave. Que lo haga el otro, eso sí es grave. Y esa es una forma, creo yo, que podemos ver realmente la gravedad del pecado. Si yo miento, no es tan grave. O sea, una mentirita blanca por ahí, lo tenía que hacer, si no, no me libro de este clavo. Pero cuando alguien nos miente, ese sí es un problema. ¿Por qué me mentiste? A mí no me gusta que me mientan. ¿Ah? Ahí sí es algo grave, ahí sí es algo que nos duele, que nos mientan. Pero cuando nosotros lo hacemos, no. Por eso es más fácil ver la gravedad del pecado en otras personas que en nuestra propia vida. Pero cuando tenemos un encuentro con Dios, cuando podemos ver espiritualmente a Dios cara a cara, ahí nos vemos tal y cual somos. ¿Sí? Ahí nos vemos y dicen que nosotros tenemos una figura espiritual, un cuerpo espiritual que tiene una imagen espiritual que Dios ve. Déjenme explicarles esto, hermano, pónganme atención. Nosotros tenemos una imagen en nuestro espejo, ¿verdad? Algunos nos gustamos, ¿verdad? Nos vemos bonitos, nos vemos atractivos, ¿verdad? Aunque solo yo lo mire. Otros se ven pésimos. Entonces tal parece ser que es relativo, depende cómo esté nuestra autoestima. ¿Creemos vernos bien o creemos, no, pues es fatal, ¿verdad? Pero es lo que vemos en el espejo. Pero, ¿qué tal si pudiéramos ver nuestro interior y lo que Dios ve? Y no tengo una base para esto, que el pecado distorsiona o desfigura nuestro cuerpo espiritual. Es decir, imagínate a alguien totalmente desfigurado, que quedó se me imagino a alguien que fue consumido por el fuego, quedó totalmente deforme y de una forma horrible, de una forma que asusta. El pecado hace eso con nuestro espíritu, deforma nuestro ser. Entonces es algo que puede espantar, ¿verdad? Por eso es que los demonios, ustedes se dan cuenta, los dibujan como figuras espantosas, figuras horribles, ¿verdad? Como Hollywood pinta, ¿verdad? Los demonios son seres espantosos, son seres horribles, ¿verdad? Al diablo lo pintan igual, ¿verdad? Alguien va a decir, no, hermano, la Biblia dice que el diablo se disfraza como ángel de luz. Sí, pero se disfraza. Quiere decir que no es así. Tiene la capacidad de disfrazarse,
pero en la realidad no es así. Es decir, el diablo puede disfrazarse como un ángel de luz, puede presentarse como alguien hermoso, como alguien lindo, pero solo es en apariencia. En la realidad no es así. Y lo mismo pasa a veces cuando conocemos a ciertas personas. Decimos, por fuera la miran bonita, por fuera lo miran guapo, pero si lo conocieran, vieran lo horrible que es esa persona. Entonces, nosotros también de alguna forma le damos imagen, ¿verdad?, a las personas, no solo por su apariencia, sino por lo que es en su interior. Decimos, esa persona es una persona rica interiormente, ¿verdad? Es una persona agradable, es una persona que tiene muchas cualidades, ¿verdad? Que es agradable estar con él. En cambio, tenemos otras personas que decimos, ¿quién lo aguante, verdad? Aparte de la esposa. Hay otras personas que dicen, ¿quién aguanta ese, verdad? Porque para nosotros es una persona poco atractiva, aunque por fuera parezca hermosa, pero conocer a la persona. ¿Por qué? Porque el pecado distorsiona nuestro ser interior. Es como la amargura. Ustedes conocen a una persona, y la amargura es un pecado, conocen a una persona amargada, con la frente fruncida así. ¿Sí? Es una persona desagradable. Cuando el jefe, no es cierto, es así, ¿verdad? No queremos ni llegar a trabajar porque nos espera el jefe que tenemos, ¿verdad? O el compañero, o qué sé yo. Qué terrible cuando es en la casa, ¿verdad? Me espera esa mujer amargada. Es solo un ejemplo, hermano, solo un ejemplo. Pero, ¿por qué? Porque nuestro interior, nuestra personalidad, lo que realmente somos, ¿sí? Aunque no lo podemos ver porque no somos lo que somos por fuera, sino somos realmente lo que somos por dentro, entonces se deforma y el pecado lo deforma. Y saben una cosa, eso es lo que Dios ve. Cuando entonces tenemos nosotros un encuentro con Dios, Dios permite que nos veamos tal cual somos delante de Él. Y a veces, mis hermanos, amigos, que me hacen el favor de escucharme, de ponerme atención hasta esta hora, lo que vemos es algo espantoso, es algo horrible, es algo que asusta, porque nuestros pecados son muchos, porque nuestros pecados son graves. Parte de mi testimonio es ese. Cuando conocí al Señor, yo pude ver de una forma que me sentí terriblemente. Después lo entendí, en ese momento no lo entendía. Pero yo fui quebrantado porque me sentí un asesino. Me vi como alguien que hubiera sido un asesino en serie, una persona totalmente mala, totalmente pecadora, merecedora del infierno. Así me vi, así me sentí. Y lo único que hice fue llorar. Y le pedía perdón. No les digo que hice una gran oración XY. Solo le dije al Señor, perdóname. Y no podía decir más que perdóname. Porque vi lo espantoso y terrible que era. Cuán merecedor del infierno. Y le pedí a Jesucristo que me perdonara. No sé cómo sucedió, pero sucedió. Pero Dios es fiel en su promesa porque no me dejó allí. Es que cuando tenés un encuentro con Dios, experimentás lo que el Espíritu Santo hace, ese convencimiento de pecado, de justicia, por cuanto merecemos castigo, somos injustos, y de juicio por cuanto sabemos que viene un día en que seremos juzgados por todas estas obras que hemos hecho. Pero Dios no nos deja allí, sino que nos perdona.
nos muestra su amor. Cuando vemos cuán mal somos y conocemos las malas noticias de que merecemos el infierno por nuestro pecado, esas son las malas noticias. El Espíritu de Dios y la palabra también nos revela las buenas noticias, que tenemos perdón, que Jesucristo en su sangre nos lava y nos limpia de todo pecado. Que el Señor, así de sucios, así de terribles, horribles que éramos, nos lava completamente nuestros pecados y nos deja blancos, blanco nuestro corazón, porque con su sangre nos limpia y nos da una nueva vida. Ese milagro es tremendo, ese milagro es glorioso, es el milagro más grande que cualquier ser humano puede experimentar en esta tierra. Es el milagro más grande y es de urgencia. Si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, si tú no has nacido de nuevo, pídeselo a Dios, pídeselo a Dios. Es muy diferente cuando la persona solamente siente un remordimiento, una carga de pecado, un dolor por lo que hizo, se entristece, se duele, pero no busca de Cristo. No abraza a Cristo, no confía en Cristo. Tenés que buscar de Cristo, abrazar a Cristo. No te digo en qué momento pero por fe le vas a decir, Señor, yo reconozco que soy pecador, yo reconozco que he pecado